Bueno, este es otro ejemplo más del grave problema que afecta a nuestra justicia, que es efectivamente ideologizada, y hay que decirlo con todas sus letras, muy afectada por jueces que ponen primero su visión política, su ideología política, sus lealtades políticas, antes que lo que dice la ley. Es un muy buen punto de comparación el que haces, lo que le pasó a la diputada Cordero, que yo lo critiqué en su minuto, las afirmaciones de ella, y las afirmaciones que hizo el diputado Ibáñez, porque aquí hay una cuestión muy clara, que es que el diputado Ibáñez imputó delitos y la doctora Cordero no lo hizo, pero la justicia estimó que valía la pena desaforar y procesar judicialmente a la doctora Cordero, pero que no valía la pena hacerlo con el diputado Ibáñez. Yo creo que a quienes hay que preguntarles cuál es la razón de esa vara distinta, ese criterio distinto, es a los tribunales de justicia, porque son ellos quienes tienen que explicar las razones por las cuales en este país no está existiendo igualdad ante la ley. Diputado, yo por pensiones le quiero preguntar, en realidad por la propuesta que hacen las AFP, que incluyen este bono para los recién nacidos, y que criticó el Ministerio de Hacienda por ser plata fiscal. Bueno, eso es una propuesta que no es nueva, se ha planteado en muchas ocasiones y yo creo que sería un gasto público muy eficiente, porque recordemos, nuestro sistema de pensiones ya contempla gasto público. ¿De dónde viene la plata de la pensión garantizada universal? También es gasto público, pero la gran diferencia es que cuando tú pones los recursos en el comienzo de la vida de cada persona, esa es plata que puede rentar y por lo tanto le genera un ahorro para el fisco y un mayor beneficio para la gente. Aquí lo que tenemos que apuntar es a mejorar las pensiones, mejorar la jubilación y la calidad de vida de los chilenos en los últimos años de su vida. Y pareciera ser, lamentablemente, que al gobierno y que a los partidos políticos de izquierda en este Congreso les interesa más su rentabilidad política, su discurso político, seguir en el activismo, seguir en la acusación y no buscar soluciones reales. Eso es lo que hemos visto con los proyectos de ley del gobierno, por eso es que sus proyectos de ley no avanzan, no generan consenso, porque son pura ideología y cero soluciones reales. No, quería consultar a propósito de la petición constitucional contra el ministro Jackson, que han anunciado, hay sectores que la han calificado de apresurada, comparten los juicios que se han emitido, no tan solo por parte del oficialismo, que obviamente rechaza el libro acusatorio, sino que por parte de la misma derecha en términos del valor que puede tener esta decisión que han tomado ustedes como partido. Yo creo que cuesta mucho decir que esta acusación constitucional es apresurada. La verdad es que ya ha transcurrido mucho tiempo, estuvimos haciendo una investigación acuciosa de la participación del ministro Jackson en los hechos vinculados con el caso Convenios y hemos llegado a la convicción de que existen razones por las cuales se puede alegar un vínculo, una participación del ministro Jackson, y por eso tenemos a los abogados que trabajan con nosotros en el comité y en Ideas Republicanas, redactando esta acusación constitucional que se va a presentar el día lunes. No quiero adelantar muchos detalles porque ya hemos señalado que vamos a señalar todos los elementos propios de esa acusación con esa presentación, pero aquí lo importante es que, como lo hemos hecho siempre los republicanos, hemos hecho una investigación seria. Aquí nosotros no jugamos con las acusaciones constitucionales, son una herramienta que es de última instancia, de última ratio, frente a los conflictos políticos y a los problemas jurídicos que pueden surgir por casos de corrupción y de otro tipo. Y aquí nosotros creemos que es necesario presentar esta acusación porque se han agotado todas las instancias para exigirle al gobierno y al presidente de la República algo que es muy sencillo, que es que haga valer las responsabilidades políticas y legales donde están. Y al parecer el ministro Jackson tiene una impunidad garantizada dentro de este gobierno. No se le quiere exigir hacer responder por ninguno de estos casos donde él evidentemente hay razones más que suficientes para sospechar de su participación y por lo mismo yo espero que la Cámara de Diputados resuelva que los antecedentes son suficientes para que esto al menos sea conocido por el Senado, porque yo creo que es el mínimo que le debemos a los chilenos que ya están indignados con estos casos de convenios, de plata mal entregadas y mal gastadas, y al parecer ninguno paga las responsabilidades. Porque Jackson evidentemente está en el centro, creemos nosotros y estimamos nosotros, está en el centro de todas estas redes de coordinación y creemos que hay razones para alegar su involucramiento personal y eso tendrá que ser considerado en su momento
por la Cámara. Y es por eso que nosotros hemos considerado que lo relevante hoy día es plantear la acusación en contra del ministro Jackson, más que el ministro Montes. ¿Por qué en esta instancia sí debiera apoyarse la acusación constitucional, considerando de que en las ocasiones anteriores no hubo respaldo a las que se presentaron, que sea por ustedes u otros sectores de la derecha? Bueno, ha pasado mucho, ha pasado tiempo y se han conocido también múltiples hechos. En su minuto la primera acusación constitucional contra el ministro Jackson estuvo centrada en otros antecedentes, más en problemas que existieron en Mejor Niñez, si mal no recuerdo, y otras situaciones que se generaron en el comienzo de su gestión en el desarrollo social. Aquí estamos viendo situaciones mucho más graves, que es básicamente la entrega de plata, la entrega de recursos a fundaciones que decían estar prestando un servicio, un trabajo con la comunidad, un beneficio para los sectores más vulnerables de nuestro país, y al final sabemos que esto eran amiguismos, eran beneficios para el otro militante del partido, la otra persona con la que yo he trabajado siempre, y eso es inaceptable. Y al parecer, y eso es lo que nos llama más la atención, en todas las tomas de decisiones que permitieron facilitar el descontrol de esto, siempre habían militantes de Revolución Democrática metidos entre medio. Entonces eso también es un antecedente que contribuye a entender que esto era más un esquema del partido político. Y por eso nosotros creemos que ahí tiene que estar puesto el eje de la investigación. Como les dije, no quiero adelantar mucho más antecedentes, pero yo creo que eso es la razón principal por la cual la atención se ha centrado en Revolución Democrática, porque curiosamente aquí influyó la DIPRES, influyó también el Ministerio Secretaría General de la Presidencia cuando el ministro Jackson estaba ahí. Son muchas las razones y las circunstancias en las cuales nos encontramos con gente de Revolución Democrática, y eso evidentemente entrega y aporta antecedentes para esta posición. Ahora, ante esos argumentos, en caso de que llegase a producirse un eventual cambio de gabinete en los próximos días, ¿nada altera el objetivo final, considerando que hay responsabilidad que se tiene en el tiempo? Mira, a mí lo que me preocupa de esa pregunta y de esa discusión que ha surgido es que pareciera dar a entender que esto se vuelve una especie de negociación, de un tira y afloja, a ver cómo resolvemos la situación del ministro Jackson, y aquí los republicanos queremos ser muy claros. Tenemos la responsabilidad de hacer valer las responsabilidades donde corresponda y caiga quien caiga. Y en ese sentido, el ministro Jackson evidentemente creemos que ha tenido una participación en esto, y tendremos que ver si es que cambia el escenario, qué decisiones tomamos, pero en lo principal tenemos la responsabilidad de hacer valer estas responsabilidades. Una vez más vemos al presidente de la República distrayendo la atención, pretendiendo dirigir las cámaras a otro lado, cuando sabemos que ha habido una inacción total por parte de este gobierno y que no ha habido ninguna alta autoridad que se haga responsable por todas las definiciones que aquí se han tomado. Aquí sabemos que se redujo el gasto mínimo desde el cual había que informar estas adjudicaciones de fondos por parte de los gobiernos regionales. Sabemos que se adoptaron un montón de facilidades para que estos convenios no tuvieran que pasar por ningún tipo de control en el gobierno central. Y ahí evidentemente hubo un diseño. El presidente de la República no puede desconocer que aquí hubo un diseño para que se pudieran ejecutar estos convenios, para que se pudieran entregar estas platas con mayor facilidad y que no hubiera ningún tipo de control. Entonces, que el presidente pretenda ahora distraer la atención, dirigir las cámaras a otro lado, cuando él es el principal responsable de que esto haya ocurrido todo bajo sus narices y él no se diera cuenta, es inaceptable, es una vergüenza y demuestra que nuestro presidente no está a la altura. Poco decoroso, podríamos decir. Poco decoroso. Me llama la atención lo bajo que ha caído todo este escándalo de los convenios. Que lleguemos a cosas tan burdas y tan vergonzosas como esto. Yo no me quiero meter en la vida personal de la señorita Polisi, pero aquí evidentemente hay un despilfarro, hay un gasto abusivo de plata en cosas que no tienen nada que ver con el beneficio para los chilenos y para los habitantes de la región del Biobío, y sin duda todos estos detalles más vergonzosos aún que envuelven este escándalo
solo añaden a la vergüenza que nos genera la gran mayoría de los chilenos el nivel bajo en el que ha caído este gobierno en las cosas que se han pretendido financiar con cargo a recursos públicos y que al parecer muchos llegaron aquí al gobierno, llegaron a cargos relevantes creyendo que era llegar y apoderarse de los recursos, de los espacios para su propio beneficio y no para beneficio de la gente.